Saludos amigos y no tan amigos, hoy estamos de vuelta acá a nuestro canal. Vamos hoy a hablar de un tema delicado, bastante serio. Obviamente no podemos mencionar la palabra porque las plataformas digitales se ponen bastante sensibles. De todas formas vamos a analizar acá en nuestro sitio oficial jw.org. Vamos a dejar el enlace de estos videos y este contenido en la descripción para que usted pueda acceder a dicha información. Vamos a ver, cuando un hijo quiere acabar con todo, ayuda para la familia y padre. Aunque esta es una información editada por los testigos de Jehová, usted, aunque no sea testigo de Jehová, puede beneficiarse de esto. No necesariamente debe hacerse testigo de Jehová para beneficiarse de la información. En los últimos años, la cantidad de adolescentes que se ha suicidado se ha disparado en algunos países. ¿Qué está pasando? ¿Podría ocurrirle eso a su hijo o a su hija? O en este caso a su hija, para ser más inclusivos. En este artículo veremos lo siguiente: el suicidio entre niños y adolescentes es un peligro real, cómo saber si su hijo está en peligro y qué hacer si su hija tiene pensamientos suicidas. El suicidio entre niños y adolescentes es un peligro real. Desde 2009 hasta 2019, 10 años, la cantidad de estudiantes de secundaria con síntomas de depresión en Estados Unidos aumentó un 40%. Durante ese periodo también aumentó el número de suicidios. Además, según un informe de UNICEF de 2021, más de 10 adolescentes pierden la vida cada día por suicidio en América Latina y el Caribe. O sea que el día de hoy 10 personas de diferentes religiones y edades se están suicidando. ¿Qué le parece? Los problemas a los que se enfrentan los jóvenes de esta generación no tienen precedentes y estos problemas han afectado gravemente su salud mental. Bueno, ahí tienen, es Vivek Murthy, director general de salud pública de los Estados Unidos. Texto bíblico clave: un espíritu aplastado te deja sin energía, tomado de Proverbios 17:22. Ahora, ¿cómo saber si su hijo está en peligro? Esto es muy importante. Si usted es padre o madre, le interesa saber. Y vemos la cantidad abrumadora de suicidios. En mi particular percepción del mundo, porque como testigo de Jehová obviamente no estoy aislado del mundo, estoy dentro del mundo, tengo amigos, conocidos y familiares que no son obviamente testigos de Jehová. Incluso dentro de mi propia familia, alguien que no era testigo de Jehová, pues obviamente va a hablar mal de los testigos de Jehová. ¿Ve? Así que es algo perfectamente aceptable. Pero para serles sincero, dentro de mi familia soy el único testigo de Jehová. La mayoría de ellos son católicos. O sea, mi familia proviene de una fuerte inclinación hacia el catolicismo. Pudiéramos decir que soy el primer testigo de Jehová, aunque no el único. He tenido familiares testigos de Jehová bastante lejanos, pero muy pocos. De hecho, una de ellas se suicidó siendo testigo de Jehová. No tengo claro las condiciones de su suicidio, para serles honesto, pero obviamente mis familiares que son católicos achacan el hecho a que se suicidó por ser testigo de Jehová, cosa que no es necesariamente cierta. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al suicidio? Bueno, en cuanto a este tema tan delicado, obviamente la Biblia también habla acerca de personas que se desuscribieron de la vida. Podemos mencionar el caso muy resaltante y bastante dramático de cómo Judas, siendo judío y posteriormente seguidor de Jesús, lo cual lo convierte en uno de los primeros cristianos, se suicidó. Pudiéramos decir que el cristianismo también es peligroso por ello. Bueno, todo cabe dentro de las posibilidades, pero obviamente si queremos ser negativos, eso pudiera tomarse como que el cristianismo era peligroso. Bueno, vamos a escuchar esta sección: cómo saber si su hijo está en peligro. Cómo saber si su hija está en peligro. Intente contestar las siguientes preguntas. ¿Le ha ocurrido algo? ¿Ha pasado por una situación difícil? ¿Ha sufrido algún rechazo? ¿Le han roto el corazón? ¿Ha tenido algún fracaso o ha muerto alguien a quien quería? Si es así, podría estar afectándole más de lo que usted piensa.
¿Se comporta de forma diferente? ¿Ha dejado de pasar tiempo con amigos y familia, o ha dejado de hacer cosas que antes le gustaban? ¿Ha regalado cosas que eran muy importantes para ella? ¿De qué cosas habla? ¿Habla de la muerte o dice cosas como que sería mejor si no estuviera viva? ¿Le ha dicho que no quiere ser una carga para usted? Bueno, estas son preguntas importantes. Si usted es padre, obviamente le interesa mucho el bienestar de su propio hijo. Así, o hija o hije. Queremos ser inclusivos para que no se nos tache a los testigos de Jehová de que somos excluyentes. Para nada. Queremos que todo el mundo se convierta en testigo de Jehová, y así va a ser, efectivamente. Pero bueno, no queremos desviarnos del tema. Estas preguntas son importantes para usted determinar si su hija o hijo están en peligro o puede ser una víctima de la desuscripción de la vida. Situaciones difíciles, situaciones económicas difíciles, rechazos, le han roto el corazón, ha tenido fracaso, ha muerto alguien amado, alguien cercano. Eso pudiera estar afectándole más de lo que usted piensa. Bueno, estas son preguntas interesantes. Si usted está pasando por estas etapas, básicamente pues usted puede ser una víctima de suicidio. Se comporta de forma diferente, deja de pasar tiempo con familias y amigos, se aísla, se encierra en su cuarto, deja de hacer cosas que le gustan, regala cosas que para él eran antes muy importantes, él o ella. Habla de la muerte, escucha música triste. Todas estas son preguntas interesantes que pudieran ayudarnos a determinar si una persona pudiera estar por suicidarse. Obviamente los apóstatas, los activistas, no pierden tiempo a la hora de usar este tema en contra de los testigos de Jehová para señalarlos como una secta peligrosa. Pero si analizamos esto con detalle, pudiera esto pasar dentro de los testigos de Jehová. Alguien que es testigo de Jehová se enamora de otra persona que es testigo de Jehová, y por cualquier circunstancia esa relación se rompe o se fractura, o un matrimonio de testigos de Jehová donde haya infidelidad, pues obviamente eso va a causar un fuerte impacto emocional, y eso pudiera llevar a una de las dos personas involucradas en esa relación sentimental a tomar la drástica decisión de desuscribirse de la vida, cosa que obviamente pudiera ocurrir. Así que pues como testigos de Jehová tenemos que estar alerta a esto para poder ayudar a las personas si ese es el caso. Si usted es testigo de Jehová o no y me está escuchando, pues no se desanime. Son cosas que perfectamente pueden pasarle a cualquiera, son cosas que nadie escapa del sufrimiento, así que nos puede pasar sea que estemos dentro o fuera de los testigos de Jehová. Puede venir el sufrimiento incluso por culpa de otros testigos de Jehová. Así que no tiene que desanimarse, tiene que ser fuerte, adquirir valor y enfrentar los problemas. Obviamente este tema de la desuscripción de la vida es bastante complejo, muy complejo, y tiene mucho que ver con los testigos de Jehová y otras religiones. Por lo menos en la Iglesia Católica el suicidio se ha tomado como una referencia a obviamente la traición. De hecho, dentro del catolicismo se cree obviamente que quienes se suicidan no merecen estar o entrar al reino de Dios. Imagínense esa aberración o esa enseñanza falsa, ¿no? Acusando a Dios de eliminar a los suicidas de su bondad. Bueno, y eso es lo que ellos enseñan. Por ello, antiguamente a los suicidas no se les permitía enterrar en ningún cementerio católico, precisamente por ello, porque se le consideraba que no habían alcanzado el perdón y que obviamente iban a ir derecho al infierno. Y bueno, si no me cree, pregúntele a un sacerdote católico qué piensa del suicidio y usted comprobará que lo que yo le estoy diciendo es totalmente cierto. Y hasta el día de hoy los católicos idólatras siguen pensando exactamente lo mismo. Obviamente hay sectas protestantes que, viniendo de esta secta idólatra, pues arrastran esta misma enseñanza falsa. Dentro de los testigos de Jehová no creemos en esto, creemos que
aunque la persona se suicide, pues obviamente tiene una segunda oportunidad de resurrección, como va a ser el caso de Judas Iscariote, quien va a volver a resucitar para obviamente ser juzgado. Y bueno, muchos testigos de Jehová me dirán que no, que él está en el Gehenna y bla 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 bla. Ya yo he hablado de este tema con otros testigos de Jehová y obviamente, pues aunque creen que Judas está en el Gehenna y no va a resucitar, la Biblia no enseña tal cosa. Pero bueno, si usted quiere puede dejar sus comentarios y yo con gusto le voy a responder amablemente a todos sus cuestionamientos. Pero la Biblia no enseña en ninguna parte que Judas Iscariote no vaya a volver a ser resucitado. Obviamente es un tema polémico y muchos apóstatas o testigos de Jehová activos todavía no entienden precisamente sobre este tema. Pero bueno, no queremos extendernos en cuanto a a doctrinas de otras religiones, pero bueno, para tener una esencia. Bueno, vamos a ver un video apóstata de los activistas apóstatas. Aquí lo tenemos. Ex testigo de Jehová explica cómo estuvo a punto de suscribirse de la vida. Obviamente no utilizan la palabra por obvias razones. Tiene 239 comentarios, 1200 me gustas y obviamente la mayoría de los comentarios, o vamos a decirlo de alguna manera, es una guerra de comentarios, una mini guerra allí interna donde tanto quienes están a favor de los testigos de Jehová como están en contra intercambian sus opiniones, insultos y críticas destructivas, porque obviamente no son críticas hechas para fomentar el amor hacia los testigos de Jehová. Pero bueno, así les va a estos apóstoles. Vamos a escuchar el video. Este muchacho que está acá hoy actualmente es un activista apóstata y un activista de la apostasía, y obviamente desprecia todo lo que tiene que ver con los testigos de Jehová. Obviamente sus padres eran testigos de Jehová, le dieron educación, lo criaron y todos los demás, le dieron ropa, comida, techo, regalos y todo lo que el niño pudiera esperar. Gastaron miles de dólares para que ahora su hijo pues hable peste de la religión de sus padres. Bueno, este es el nivel que llegan el activismo apóstata. Vaya manera de demostrar el amor de los hijos por lo que hicieron sus padres. Pero bueno, vamos a ver las razones por las cuales este niño o este adulto, cuando era niño o joven, pues quería desuscribirse de la vida. Vamos a escuchar. Recuerdo un 7 de enero coger con pijama de franela largo, sin calcetines, con la zapatilla de andar por casa, a las 3 de la mañana abrir la puerta de casa, salir echando leche para que mi padre me pillara, irme a un puente. No podía, porque no veía, porque mis pensamientos eran, vale, esto no resuena conmigo, leche lo que te estoy contando, vale, esto no resuena conmigo, y entonces no soy feliz aquí, porque no puedo hacer la vida que yo quiero, porque la vida que yo quiero no era solo por la chica, ellos en su momento lo tomaron por la chica fue lo que detonó. Yo quería haber jugado al fútbol, valía para jugar al fútbol, no tuve la opción, yo no quería seguir, quería estar con mis amigos, quería vivir la vida, quería vivir una vida que hasta ahora momento no era mala, pero que no había podido vivir. Recuerdo... Bueno, ahí tienen, vean, él habla de cómo sus padres obviamente querían que él fuera testigo de Jehová y él obviamente no quería que fuera testigo de Jehová. Y esto es algo muy común, ¿no? Niños que nacen dentro de la organización, que viven toda su vida como testigos de Jehová, pero que no sienten amor verdadero por la verdad. Porque estas personas, obviamente, al ver el mundo con otras religiones, con otras culturas, con otros pensamientos, al ver la televisión, al ver las noticias, al ver las películas, sueñan con otro tipo de vida. Bueno, esperemos que ahora que no es testigo de Jehová, ahora es un activista apóstata, obviamente español, la cuna del catolicismo, donde el catolicismo extremo, pues obviamente no va a hablar bien de los testigos de Jehová, mucho menos el ateísmo, y no se nos va a presentar obviamente como una religión verdadera. Vamos a ver los comentarios, me intriga saber. Libertad, cada uno debe vivir la vida que quiera mientras no daña a los demás no son quienes para decirle qué debes hacer, ni siquiera los padres, ¿verdad? Pueden decirle a sus hijos qué tienes que hacer, pero bueno, así les va a ellos, o sea, los padres
deben dejar que sus hijos tomen la mejor decisión en cuanto a asuntos religiosos. Vamos a leerlo. Libertad. Cada uno debe vivir la vida que quiera, mientras no dañe los demás. Los demás no son quienes para decir que debes hacer. Oh, yeah, sí, libertad, libertad. Vamos a ver este otro comentario. Lo más terrorífico y enfermo es que si se hubiera suicidado, nadie pensaría que fue por la infelicidad que le causó la doctrina de los JW y la presión de la misma. Nótese cómo se escribe presión con C y no con S. Más bien solo dirían que el diablo y el mundo lo corrompieron y que eso le pasó por alejarse de Jehová. Hay gente tan fría dentro que ya están perdido la verdadera empatía. ¿Qué tal si lo leemos con nuestra voz digital? Bueno, es interesante, ¿verdad? O sea, a mí me llama la atención. Vamos a buscar una voz en español. Por la infelicidad que le causa la doctrina de los JW y la presión de la misma. Más bien solo dirían que el diablo y el mundo lo corrompieron y que eso lo pasó por alejarse de Jehová. Hay gente tan fría dentro que ya hasta han perdido la verdadera empatía. Oh, wow. Bueno, vamos a ver por qué no lo lee en español. Lo más terrorífico y enfermo es que si hubiera suicidado, nadie pensaría que fue por la infelicidad que le causó la doctrina de los JW y la presión de la misma. Más bien solo dirían que el diablo y el mundo lo corrompieron y que eso lo pasó por alejarse de Jehová. Hay gente tan fría dentro que ya hasta han perdido la verdadera empatía. Ok, ahora sí lo vamos a leer en español. Nuevamente, vamos a leerlo en español. Lo más terrorífico y enfermo es que, si se hubiera suicidado, nadie pensaría que fue por la infelicidad que le causó la doctrina de los JW y la presión de la misma. Más bien solo dirían que el diablo y el mundo lo corrompieron y que eso le pasó por alejarse de Jehová. Hay gente tan fría dentro que ya hasta han perdido la verdadera empatía. Ahí tienen 10 respuestas. Obviamente esto genera, dice, no se suicidó, enhorabuena. Sí, obviamente si está hablando es porque no se suicidó. Hoy día habrá cumplido su sueño o seguirá echándole la culpa a sus padres por no haber logrado todo lo que él quería. Bueno, son tan cínicos los activistas apóstatas que aunque tengan 30 o 40 años fuera de los testigos de Jehová, pues siguen echándole la culpa a los testigos de Jehová de su incompetencia. Obviamente si ya no eres testigo de Jehová, ya no tienes que rendirle cuenta a tus padres. ¿Qué excusa tienes que dar para no cumplir tus normas? O la única manera de hacerte famoso es victimizándote en redes sociales. Bueno, ahí les va a los apóstatas, ¿no? Van a ser una víctima de su sentimentalismo. Déjenlos quietos, déjenlos que sigan victimizando. Vamos a seguir escuchando este comentario en respuesta. Al estudiar cualquier versión bíblica vemos en común que debemos amar al Creador Yahweh sobre todas las cosas y conocernos los principios divinos al conocer lo que enseña realmente las Santas Escrituras inspiradas y actuamos en armonía con su voluntad por el motivo correcto, el amor verdadero. Las Santas Escrituras inspiradas nos revela que el mundo en el que vivimos no hace la voluntad de Yahweh y al amar al mundo y sus tendencias se les llama mundanos. Muchas personas pretenden ser creyentes y también amadoras del mundo cayendo en simulación o hipocresía. Es lamentable que por causa de malos testimonios o falsos mensajes las personas renieguen de la única fuente que creó y mantiene la vida que conocemos y disfrutamos, el Creador Yahweh y su mensaje salvavidas. Bueno, obviamente esta persona no está abogando por los testigos de Jehová, está abogando por su religión, que es diferente a los testigos de Jehová, y habla de Yahweh. Recordemos que hay otras sectas o religiones donde no utilizan el título Jehová, sino Yahweh. Y obviamente esta persona da a entender que tanto los falsos testigos de Jehová como los mundanos apóstatas activistas están alejados de la verdad del Creador. Y no se da cuenta, obviamente, que
está defendiendo a los testigos de Jehová, porque esto es lo que los testigos de Jehová enseñamos a las personas, pues a amar los principios divinos del Creador. Bueno, no divinos, porque divino se refiere a una entidad pagana, y obviamente Elohim tiene sus normas y nosotros estamos hechos para cumplir. Dice, gran reflexión y análisis, muy cierto. Conozco a un hombre que en su juventud intentó desvivirse, cortesía de la presión y el daño causado por los testigos de Jehová. Bla, bla, bla. Santos con sus hermanos, demonios con los demás. Este hombre no entiende que que está acá no es testigo de Jehová. Y bueno, ahí lejos. Eso es una difamación. No creo que alguien se quiera suicidar por estudiar la Biblia. En todo caso, habrá tenido otros motivos. Bueno, siendo un 7 de enero, obviamente quizá estaba presionado con el asunto de la Navidad, al ver a sus compañeros y amigos de otras religiones celebrando la Navidad y dándose regalos, y ver que sus padres no hacían ese tipo de cosas, pues obviamente eso le causó bastante malestar al joven. Bueno, afortunadamente no se suicidó. Si no se hubiera suicidado, si se hubiera desuscrito de la vida, pues obviamente no tendríamos el privilegio de escucharlo el día de hoy. Este individuo que nadie sabe quién es, y si no es porque fue testigo de Jehová, pues a nadie le importaría. ¿Cómo pasa? Y ya vemos la cantidad de personas que se suicidan diariamente. Más de 10 adolescentes pierden la vida cada día por suicidio en América Latina y el Caribe, y no precisamente porque son testigos de Jehová. Quizás la pobreza, problemas de pareja, problemas sentimentales, depresión, o vaya usted a saber qué tipo de enfermedad mental han ocasionado que estas personas se suiciden, pero nada tiene que ver eso con los testigos de Jehová. Y pues, para complementar esta información de activistas con problemas mentales, obviamente vamos a hablar de los apóstatas que se suicidan. Vamos a ver, pastor se desuscribe de la vida tras ser acusado de abuso infantil. ¿Qué tendrán que decir de esta noticia los activistas de la apostasía, los promotores de la apostasía? Y recordemos que muchos de ellos vuelven otra vez a ser parte de la cristiandad apóstata, tanto Babilonia la Grande, la ramera católica, la Iglesia Católica del Vaticano, como de las miles de sectas protestantes. Noticiascristianas.com, el pastor y vicepresidente de la Colegio Online Independent Bautista, David Baker, se quitó la vida un día después de ser acusado de agresión sexual agravada a un familiar menor de edad. Bueno, ahí tienen, noticia reciente. Pastor se desuscribe tras ser acusado de abuso infantil. ¿Estará en el cielo o en el infierno? Bueno, según la doctrina católica, este hombre estará en el infierno, en la quinta, séptima y octava paila del infierno, inexistente, pero bueno. Vamos a escuchar la noticia para que no digan que esto es invento de los testigos de Jehová. Bienvenido a Mundo Cristiano al Día, una producción de noticiascristiana.com. Recuerda seguirnos en Spotify para que seas el primero en escucharnos. Mi nombre es Jonathan Pérez y hoy es 13 de septiembre de 2024. Pastor se suicida tras ser acusado de abuso infantil. El pastor y vicepresidente de la Independent Baptist Online College, David Baker, se quitó la vida un día después de ser acusado de agresión sexual agravada a un familiar menor de edad. David Baker fue un pastor de Tennessee y padre de 11 hijos. El hombre ingresó a un hospital el miércoles tras pagar una fianza de $200,000. Tenía una audiencia programada para el 9 de octubre por la acusación de agresión sexual agravada a un menor. La policía informó que Baker entró en el baño del Hospital Regional Maury un día después de haber sido liberado de prisión bajo fianza. Ahí se disparó en el pecho. El hospital confirmó que el incidente ocurrió a las 2:45 p.m., provocando un cierre inmediato. Aunque el personal intentó salvarle la vida, Baker falleció debido a sus heridas.
El director del hospital, Dr. Martin Cheney, expresó su tristeza y ofreció oraciones por Baker, su familia y los afectados por el suceso. Además, elogió la rápida respuesta del equipo médico y de seguridad. Anteriormente, Baker había intentado postularse para alcalde del condado de Maury y presentó una demanda por difamación en 2002 que fue desestimada. Amy Spires, ex congregante de otra iglesia fundada por el pastor, declaró que Baker era un lobo con piel de oveja, expresando preocupación por posibles otras víctimas. Bueno, ahí lo tiene, no lo estamos inventando, no estamos nosotros añadiendo ni quitándole nada. Ahí está la noticia, vemos suicidio, vemos abuso de niños y vemos también que hay mucho dinero de por medio y hay bastantes cosas ocultas detrás de esta información. ¿Qué le parece? ¿Usted notó los detalles de la información? Vamos a escucharlo nuevamente. Bienvenido a Mundo Cristiano al Día, una producción de noticiascristiana.com. Recuerda seguirnos en Spotify para que seas el primero en escucharnos. Mi nombre es Jonathan Pérez y hoy es 13 de septiembre de 2024. Bueno, primera cuestión, esto es algo bastante reciente, 2024, así que no estamos tan lejos de la información, no como los apóstatas, que les gusta hablar de noticias de Russell, Rutherford, y bueno, hablar de personas que ya están fallecidas. Bueno, en este caso también estamos hablando de una persona que ya no está entre los vivos, pero obviamente no es una noticia de hace 100 años, ni de hace 150 años, una noticia bastante reciente, pero bueno. Los apóstatas que hablen de Russell, Rutherford, todo lo que quieran. Nosotros vamos a hablar de estas noticias, todo lo que queramos. Vamos a seguir escuchando, noticias recientes de 2024. Pastor se suicida tras ser acusado de abuso infantil. Bueno, el suicidio tendría que ver con ese acuso de abuso infantil. ¿Tendrá alguna relación el suicidio? ¿O ya este pastor estaba con problemas mentales? Ya que los apóstatas activistas dicen que los únicos que tienen problemas mentales son los testigos de Jehová. ¿Tendrá algo que ver? ¿Usted qué cree? Sería interesante que algún activista nos lea y nos analice esta noticia, nosotros que somos tan brutos y tan burros como ellos nos indican. El pastor y vicepresidente de la Independent Baptist Online College. Imagínense, un vicepresidente. ¿Se imaginan que uno, el miembro de Esclavos Fiel y Discreto, se suicidara? ¡Wow! Hicieran fiesta los apóstatas diciendo esto, aquello y lo otro. Pero bueno, así les va a los apóstoles. David Baker se quitó la vida un día después de ser acusado de agresión sexual agravada a un familiar menor de edad. Bueno, fíjense, ni siquiera un extraño, ¿no? Un miembro de su propia iglesia, era un familiar. Está escuchando los detalles, ¿verdad?, de la noticia. Seguimos. David Baker fue un pastor de Tennessee y padre de 11 hijos. Wow, un padre de 11 hijos. Pero bueno, no dan los detalles, ¿verdad? No sabemos detalles de quién abusó, si uno de sus hijos o otro familiar. Pero bueno, ya los apóstatas estarán buscando la información y corroborando si es cierto o falso. El hombre ingresó a un hospital el miércoles tras pagar una fianza de $200,000. Imagínense, ¿de dónde saldrían esos $200,000 de fianza? ¿Será que un pastor tiene un sueldo millonario? ¿O será producto del diezmo y las ofrendas de sus ovejas? Pues, quién sabe. Preguntas sin responder que obviamente los activistas apóstatas nunca responderán. ¿Seguimos? Tenía una audiencia programada para el 9 de octubre por la acusación de agresión sexual agravada a un menor. La policía informó que Baker entró en el baño del Hospital Regional Maury un día después de haber sido liberado de prisión bajo fianza. Ahí se disparó en el pecho. Escuchemos, ¿cómo fue el suicidio o la desuscripción de la vida? Un día después que es liberado bajo fianza, obviamente $200,000 no es una cantidad que cualquiera de nosotros pudiera tener, imagínense. Una vez liberado, pues en el mismo hospital entra a uno de los baños y decide disparar. ¿De dónde consiguió el armamento? ¿Por qué estaba armado? Preguntas que quedarán sin respuesta
sin ninguna respuesta, sepultadas bajo el silencio del activismo apóstata. Y después escucharemos a la apóstata decir que el amor en otras religiones es mejor que dentro de los testigos de Jehová. Pues bueno, ahí tienen, pues también se suscriben de la vida los miembros de la cristiandad apóstata, ¿no? Bueno, ahí tienen. ¿Qué les parece? Confirmó que el incidente ocurrió a las 12:45 p.m., provocando un cierre inmediato. Aunque el personal intentó salvarle la vida, Baker falleció debido a sus heridas. ¿Habrán puesto transfusiones de sangre para tratar de rescatarlo de la muerte? Sería una pregunta interesante saber si le pusieron una transfusión de sangre y aún así este pobre individuo se murió. Ahí vemos que las transfusiones de sangre no salvan vida, como mentirosamente acusan los apóstatas. Bueno, ahí tenemos. ¿Qué piensa usted? Sería interesante. Le voy a dejar la noticia acá, el enlace para que usted opine y nos dé su respuesta. Ahora vamos con la Iglesia Católica, la madre de los activistas apóstatas. Sacerdote católico, porque no lo dicen acá, obviamente no queremos arruinar la imagen de la Iglesia Católica. Sacerdote católico se suicida tras ser acusado de abuso en Alemania. ¿Abuso de qué? No dice, no sabemos de qué abusó. Abuso de drogas, abuso de alcohol, abuso de pornografía, no sé. No lo dice, está el título como que bastante cuidado como para no manchar la imagen de cierta religión y cierto sector idólatra. Pero bueno, así les va a los... Si hubiera sido un testigo de Jehová, obviamente tendríamos el titular completo: testigo de Jehová se desuscribe de la vida tras ser acusado de abusar de niños y ser un peligro para otros, algo así, ¿no? Exagerando. El sacerdote había sido suspendido de toda función. La investigación continuará aún después de su muerte. Bueno, lo que sí no va a continuar después de su muerte es que los apóstatas hablen de este tema, ¿no? Aquí vemos que es una iglesia católica. Vamos a leer la noticia. Nuestro lector de privado, vamos a leerlo. Un capellán retirado de Colonia, acusado de abuso sexual, se suicidó el pasado fin de semana. La arquidiócesis de Colonia anunció el lunes que el sacerdote había sido suspendido de sus funciones 4 días antes. Se prohibió al párroco el ejercicio del servicio sacerdotal y el contacto con niños y menores. El hombre era sospechoso de abuso sexual de un niño que era menor de edad en el momento del crimen, en la década de 1990. El arzobispado le ofreció apoyo pastoral y psicológico cuando fue puesto en libertad. Según la información, el capellán jubilado estuvo activo más recientemente en un área de atención pastoral de la arquidiócesis de Colonia. Los responsables de las parroquias en las que el capellán jubilado estuvo activo durante su servicio sacerdotal habían sido informados de las acusaciones. Bueno, ahí tienen. La investigación continuará. ¿Qué va a continuar? ¿O sobre qué? Bueno, vamos a escuchar. La investigación continuará. El arzobispado afirmó que toma todos los casos o sospechas de abuso sexual y violencia sexual muy en serio. Incluso si el pastor acusado ya no está vivo, seguirán investigando el caso y esclareciendo plenamente, dijo. El arzobispado ha sido criticado durante meses, entre otras cosas, por la retención de un dictamen sobre la investigación de abusos sexuales. La víctima que acusó de abuso sexual al capellán retirado, al parecer se dirigió a la arquidiócesis de Colonia a fines de diciembre de 2020. En enero de 2021 se inició la investigación canónica preliminar, que incluyó una discusión detallada con el acusado. El caso completo fue finalmente remitido a la Fiscalía de Bonn el 3 de febrero de 2021, con una solicitud de revisión legal y el inicio de las gestiones necesarias. Bueno, ahí tenemos la información, bastante incompleta, no se da detalles, ni siquiera se da el nombre de esta persona, de este sacerdote que se suicidó. Ahora vamos a ver cómo tratan los activistas apóstatas, los hijos de la ramera católica y rameras protestantes, estas informaciones
sobre los testigos de Jehová. Vamos a ver, aquí tenemos los testigos de Jehová desde dentro. La gente se suicida, pero lo tienen todo muy escondido. Nosotros escondemos el suicidio dentro de los testigos de Jehová. Una reciente sentencia judicial reconoce a los ex adeptos como víctimas de una secta destructiva. O sea, los apóstatas del activismo o los activistas de la apostasía, pues se consideran las víctimas de nosotros los testigos de Jehová. Somos una secta destructiva. La AEBTJ suma una veintena de nuevos miembros cada día. ¿Qué le parece cómo va creciendo la apostasía? ¿Esto no le hace recordar el cumplimiento de alguna profecía bíblica? Pues sí, obviamente. La apostasía va a aumentar, va a estar de mal en peor. Eso lo dice la Biblia, eso no lo estoy inventando yo. Vamos a escuchar estas terribles y bochornosas noticias que nos dicen sobre los testigos de Jehová. Yo estuve con los testigos de Jehová desde que nací hasta los 45 años. Me salí hace 20, indica Enrique Carmona, secretario de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Fue un niño normal, me casé con una chica que era testigo, formé una familia, tuve 2 hijas, pero cuando tenía sobre 30 años me dijeron que habían venido normas nuevas y que tenía que dejar de hablar con mi padre porque cuando yo tenía 6 años fue expulsado. Él se rebeló ante esa directriz y a partir de ese momento empezó a tener problemas. Como padre se portó bien, con normalidad, nos inculcó que estudiáramos y que fuéramos buenas personas, asegura. Yo no tenía problemas con mi padre ni mi padre conmigo, pero me quería obligar a romper toda relación con él y no llevarle a mis hijas para que las viera, cosa que yo tenía por costumbre. Cada 15 días íbamos a comer a su casa y disfrutábamos de estar en familia. Así que Enrique intentó sortear aquella prohibición trasladando a los ancianos, figura similar a lo de los pastores o curas, que no tenía por qué ser así, que entre ellos no había ningún problema, que si él tenía problemas con Dios, que lo arreglara con Dios. Este argumento le sirvió para aplacar los ánimos entre los miembros del consejo. Sin embargo, ese mensaje no caló en mi esposa. Ella creía que había que obedecer las órdenes del cuerpo gobernante, que es como llaman a los grandes directores de la central de Nueva York. En definitiva, consiguió que los ancianos aceptaran que él tuviera relación con su padre, pero su postura provocó la ruptura con su mujer. El matrimonio se complicó muchísimo y era mejor abandonar. Estaba enfadado todo el día y decidí divorciarme, explica durante la entrevista para Libertad Digital. El pleito se alargó, fundamentalmente porque no llegaron a un acuerdo económico. No tuvieron los papeles hasta 5 años después de que Enrique se marchara de la casa familiar. Hasta ese momento, como él no había renunciado y tampoco le habían echado, seguía formando parte de los testigos de Jehová. Pero yo no quería pertenecer a esa congregación y un día decidí arreglar mi situación. Fui a los ancianos y les pedí que me expulsaran, relata. No imaginaba entonces que lo que no consiguieron conmigo, que dejara de hablar a mi padre, lo consiguieron con mi hija mayor. Hace 15 años que apenas tenga relación con ella, asegura. Un reglamento secreto. ¿Qué reglamento secreto será esto? Bueno, aquí no sabemos si este señor, Enrique Carmona, pues obvio por toda esta presión que pasó, todo este maltrato emocional y psicológico que pasó por culpa de los testigos de Jehová, y no por culpa de él, porque él no tomó en consideración lo que es bien sabido de las expulsiones, pues se haya intentado suicidar. Yo presumo, o sea, leyendo entre líneas esto que está acá, este título, el suicidio, yo presumo que quizá intentaría desuscribirse de la vida, y es lo perfectamente normal, pues. Hasta la Biblia habla de que Moisés, un hombre que era bastante respetuoso del Creador, tuvo pensamiento suicida. Job también tuvo pensamiento suicida. Así que es perfectamente humano y normal que cualquier ser humano del mundo, de cualquier religión, tenga pensamiento suicida, más cuando enfrenta problemas y situaciones difíciles. Vamos a ver cuál es el reglamento secreto. Esto fue precisamente lo que impulsó a dar a conocer lo que ocurría en el seno de esta confesión religiosa, reconocida legalmente por el Estado español desde 1971 y recientemente aceptada como secta peligrosa en una sentencia judicial. Aquello me causó una depresión y con el tiempo me di cuenta de que la sociedad en general no conocía estas normas que tienen ellos, unas normas escritas en un libro que es secreto para los mismos testigos de Jehová.
Vaya. No, no es ningún secreto, ¿no? Obviamente que hay muchos testigos de Jehová ignorantes como este señor y que obviamente al no leer atalayas no entiende muchas cosas que son de conocimiento público. Por increíble que parezca, los testigos de Jehová no conocen el reglamento por el que se rige cuando le hacen un comité judicial. Solamente lo tienen los que ostentan el cargo de anciano dentro de la congregación, que es como una especie de cura o pastor, explica Enrique Carbona. Por eso decidí, junto con otros amigos que estábamos en situaciones similares, montar una asociación en 2019. En el año en que nace la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, esto es un brazo de la Iglesia Católica y iglesias protestantes para atacar a los testigos de Jehová. Muchos de estos miembros ahora son católicos y protestantes. Esto no es ningún secreto para nadie. Y otras partes son ateos. Entonces aquí vemos estas personas confabuladas contra los testigos. Y bien por ello, los felicitamos. Hicimos nuestros estatutos que fueron muy discutidos pero consensuados. Como pasó con el nombre, algunos pensaban que utilizar el término de víctimas para designar a sus miembros podía resultar demasiado agresivo, pero el tiempo ha terminado demostrando que eso es precisamente lo que son. Así lo determina una reciente sentencia por la que se absuelve a la organización que fue demandada por la congregación. Lo que no consiguieron conmigo, que dejara de hablar a mi padre, lo consiguieron con mi hija mayor. Hace 15 años que apenas tengo relación con él. Bueno, bien por nuestra hermanita que se ha sabido mantener firme a Jehová, sus normas y su organización. Víctimas de una secta. Vamos a ver quiénes son las víctimas de una secta. La titular del juzgado de primera instancia número 6 de Torrejón de Ardoz, Raquel Chacón, señala como veraces las acusaciones que fundamentan la denominación de secta destructiva por parte de sus víctimas, y no lo hace teniendo en cuenta solo de la aclaración de los testimonios aportados por la Asociación de Manada, formada por adeptos, también por la información publicada en prensa y los estudios realizados por expertos en la materia, incluso antes de que se constituyera esta organización. Aquí vemos a personas resentidas que obviamente tuvieron sus diferencias dentro de nuestra organización y una vez fuera pues buscaron la manera de atacar a sus anteriores hermanos, de desprestigiar su antigua forma de religión. Y pues, qué mejor forma que hacerse pasar por víctimas, cuando en realidad ellos son victimarios que separan familias y que obviamente está compuesto por una manada de lobos de diferentes religiones falsas, donde se practica la idolatría, el sectarismo y otras enseñanzas corruptas de la cristiandad apóstata. En su argumentación, la magistrada hace referencia al control excesivo sobre sus fieles, a la insistencia en conocer detalles de sus relaciones personales, a la supervisión de sus vidas privadas y la pretensión de que estos se alejen de las personas que no comparten su fe, lo que supone una herramienta de aislamiento y segregación social. Los testigos son víctimas de la congregación como receptora de un daño y sus declaraciones están amparadas por la libertad de expresión, aun cuando pueda molestar a las personas de esa confesión. O sea, en otras palabras, nosotros somos los culpables del odio que nos tienen los apóstatas, los católicos y demás, cuando obviamente dentro de estas religiones se practican cosas mucho peores que dentro de los testigos de Jehová, y solamente hace falta dar una vuelta en cualquier documental sobre el Opus Dei o sobre sectas protestantes destructivas como la Luz del Mundo y otras tantas, donde miembros destacados de estas organizaciones religiosas como los mormones han cometido crímenes atroces y aborrecibles que no ocurren dentro de los testigos de Jehová. Y para muestra un botón, les voy a mostrar un caso de un solo apóstata católico que ha hecho más daño que muchos testigos de Jehová. Vamos a ver la información y obviamente esta información no la va a ver usted en ningún canal de apóstatas. Un escalofriante. Vamos a ver la noticia. Aquí la tenemos. Aquí tenemos sacerdote mexicano, obviamente es un sacerdote católico. ¿Se dan cuenta cómo no ponen acá la información?
habría abusado sexualmente de al menos 100 niños. 100 niños. ¿Qué le parece? 100 niños por una sola persona. Un solo miembro de la Iglesia Católica. Imagínense si fuera un testigo de Jehová. Un escalofriante caso de pederastia se conoce en México. Según defensores de derechos humanos, el sacerdote Eduardo Córdoba habría abusado sexualmente de al menos 100 niños. Córdoba, quien permanece prófugo de la justicia, al parecer drogaba a sus víctimas. Presuntamente fue protegido por la jerarquía católica del estado de San Luis de Potosí en los años 90. En la investigación, las autoridades mexicanas descubrieron que 3 arzobispos conocían de los delitos que cometió el religioso de 56 años, por lo que también se encuentran en la mira de la policía. Bueno, ¿qué le parece? Drogados por un sacerdote católico y abusados. Y lo peor es que todavía está prófugo. Sacerdote que abusó a más de 100 niños continúa prófugo. ¿Qué le parece? Cercano a la clase política, cobijado por el sector empresarial y reconocido como miembro de la élite potosina, está por cumplir 3 años prófugo. Lo buscan en México y en otros 180 países del mundo. Se trata del ex sacerdote católico Eduardo Córdoba Bautista, acusado de abuso sexual en contra de 19 menores de edad. Fue el 30 de mayo de 2014 cuando un grupo de víctimas de presunta pederastia a manos del religioso presentó una denuncia por abuso sexual y privación ilegal de la libertad. Yo cuando tenía 13, 14 años estudiaba en el Potosino Marista, y antes que nada quisiera decirles que ser víctima no es ninguna vergüenza. Y es por eso que Mona y yo estamos aquí, porque queremos que se haga justicia y necesitamos convencer a las demás víctimas que decirles que no están solos. Entonces, pues nosotros estábamos en un colegio, bueno, yo estaba en el salón 14, primero de secundaria. Primero de secundaria en el salón 12, 13 y 14. Segundo de secundaria en el salón 21, 22, 23, 24. Y tercero, 31, 32, 33, 34. Y nuestro titular era el padre Córdoba. Nos daba clases de ciencias sociales. No era padre todavía. Él después de encargarse de la biblioteca del colegio, se hizo cargo de algunos de los salones, y era nuestro titular y nuestro maestro de ciencias sociales. Y el modus operandi de esta persona pues, era el mismo para todos, ¿no? A mí me mandó por un reporte a la dirección un día, por culpa de una, me aventó ¿te acuerdas? Me aventó la persiana de acá pegada a la pared, estaba en el coche de adelante y uno está atrás. Entonces me manda por un reporte. Y yo era de los aplicadillos, me llegué medio triste a la casa porque me iba a regañar mi papá por el reporte, pero mi papá al revés, mi papá me dio fuerzas y me dijo, no te preocupes, los reportes a mí no me importan, ¿va? Entonces, ahí sentí la confianza de mi papá de que no pasaba nada, ¿no? A las 2 semanas me manda por otro reporte y me dice, por el reporte había que ir a la dirección con el director, que en aquel entonces era Marco Antonio Cruz de Mello. Y en ese reporte yo ya llegué mucho más tranquilo. El mismo director me dijo que no te da, porque en el otro caso yo andaba llorando, ¿no? El primero. Y me dice, no me importa. Sí, pero al tercero te corremos. De modo. Entonces me llevé mi reporte, llegó al salón y me dice el padre Córdoba, bueno, el maestro que era de Córdoba, vete a mi oficinita, llévate este librito, un librito de catecismo, léelo. Y ahí caigo yo ahorita en el recreo, ¿no? Llévate las llaves. Entonces voy a la oficinita, que es una oficina que estaba abajo de las escaleras para subir al segundo piso. Y a la hora del recreo él llega, cierra la puerta, pues llave, y me dice, te voy a confesar, leíste el libro, sí, a ver, cuéntame tus pecados, ¿no? Entonces, pues le cuento mis pecados, y me dice, ¿te masturbas? Me pregunta si me masturbo. Yo dije que no. ¿De verdad? Dije no, la verdad es que no. Entonces me dice, lo tengo que comprobar, no digas mentiras, porque es un pecado, ¿no? Bájate los pantalones. Entonces me bajé los pantalones, bájate los calzones, hasta los tobillos, ¿no? Y empezó él a explorarme como si fuera doctor,
desde la parte de abajo del tobillo, como la vena interna. Pues, yo me imaginé que está comprobando si me masturbo o no me masturbo, si le dije mentiras o no le dije mentiras. Llegó hasta arriba, ¿no? Y ya, súbete el pantalón, nos salvó la campana del recreo, súbete el pantalón y ya, ¿no? Y después de eso, pues saliendo, predicándole a mis amigos, pues resulta que somos más, y llegamos a decir en nuestras casas, un grupito de amigos, se juntaron los papás y al día siguiente fueron a hablar con el director y le dijeron, o lo corres o lo matamos, o lo corres o desaparecemos nosotros. Y lo corrieron. Al día siguiente estrenamos titular en el Salón 21, que era segundo de secundaria, 1985. Y la vida sigue, y desde entonces yo he platicado con todo el mundo. Es un secreto a voces que me pasó esto a mí. Siempre que salía el tema lo decía, nada más que pues mucha gente defiende eso, no creen que pase, que esté pasando, creen que el niño echa mentiras. Y lo que donde sí la regamos fue el que pues regresó, ¿no? Regresó no al colegio, pero regresó a hacerse cargo de grupos preparando niños para la primera comunión, no sé qué tipo de grupos, ¿no? De acción social, ese tipo de cosas. Y pues siguió haciendo de las suyas, y ahora ha habido más de 100 víctimas, ¿sí? Y nadie dice nada, la sociedad no hace nada, el gobierno no hace nada, la iglesia no hace nada, y las víctimas no hacen nada. Yo fui compañero de un maestro también en el Salón 21. Ahora a mí lo que me pasó fue algo muy parecido. La verdad, eso me dio más ánimo para formar el grupo, contar que se pudo lo que se pasó, con la misma finalidad, el mismo fin que queremos todos, es que cuidar a nuestros niños y que otro tipo de gente no ande circulando por las calles, ¿verdad? Yo estaba un día jugando básquetbol en el Potosino, estaba echando básquet y me dolía la panza, me dolía mucho la panza, y me preguntó el maestro Gordo, me dice, ¿qué le pasa? Le duele la panza. Yo nos vemos ahorita que acabe el juego, allá en el saloncito de acceso social, en el lugar abajo de las escaleras. Ahora yo llegué ahí con él, cerró la puerta, mi mismo modo superando, me dice, a ver, quítate la camisa, empezó a tocar más abajo, y dice, la misma pregunta de más dudas. Yo le digo, bueno, pienso que es la panza, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pues ahora bajaste los ojos. Y me empezó a dar miedo, yo estaba en una silla enfrente de mí, estaba yo, se pudo acercar más, me dice, y te bajo los ojos, y me cambió la mirada, tengo una mirada así como de miedo, me empezó a dar miedo. En eso, no quería bajarme los ojos, y me dice, ¿qué sentiría tu papá si te reprobaran esa conciencia? Pasé un poco estricto con eso, pero como que no me noté, dije, otra buenas calificaciones. Y en eso me empezó a sonar muy nervioso porque me estaba tocando ya más arriba, ¿no? En eso tocaron la puerta, y me tocó, y me dijo, me toca la camisa, y fui abrazando el asunto, y ya yo me salí, la verdad, o sea, me arrepiento de no haber hecho lo que había hecho, pero no sé, será porque quizás no están mejor, no sé, hablaron, me lo guardé, y luego ya cuando lo corrieron, siempre me quedé con un coraje porque bueno, pensando en lo que se pudo haber pasado. Y luego ya lo corrieron, y a los años me entero que se hizo padre, en seminarios. Y me coraje, ¿cómo puede permitir la iglesia con esos antecedentes? Porque era obvio que se sabía, empezaron del colegio, lo corrieron, el grupo de papás que se juntaron, no sé, porque no me cabía en la cabeza cómo la iglesia podía permitir algo así. Días más tarde se giró una orden de aprehensión en su contra, pero desde entonces se ignora su paradero. Esto señalaba el vicario general del arzobispado de San Luis Potosí, Benjamín Moreno. Y la invitación que hacemos a él, que no sabemos en dónde se encuentre, la invitación es que se presente, a que rinda a él, a
que dé la cara, a que enfrente los reclamos, las denuncias de las personas que han sido lastimadas y que lo acusan. Córdoba Bautista se desempeñó en la Arquidiócesis de San Luis Potosí por casi 30 años. Agrupaciones de víctimas de pederastia le atribuyen más de 100 agresiones sexuales contra adolescentes varones que pertenecían a colegios o instituciones en las que el religioso ocupaba algún cargo. Alberto Atié, quien renunció al sacerdocio en 2007 luego de ser objeto de acoso tras denunciar los abusos sexuales de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, en entrevista con Rubén Luengas, habla sobre el caso. Se trata de un caso que lleva por lo menos 30 años, en donde muchas familias, y algunas de ellas familias enojadas, familias con recursos económicos importantes de San Luis, pues habían sido brutalmente afectadas por este individuo, incluso desde antes de que fuera sacerdote. Desde hacía años, el nombre del entonces sacerdote Eduardo Córdoba no solo figuraba en las revistas que retratan la vida social de prominentes familias de San Luis Potosí. Desde 2008 había serias acusaciones en su contra, sin embargo, hasta hace pocos años eran desestimadas por la Arquidiócesis Potosina. Es la voz del sacerdote Jesús Prieto. Lo malo de la situación fue que las personas que denunciaron lo hicieron 30 años después. Había en sus declaraciones algunas incongruencias que en su momento quizá no fue oportuno hacerlas notar, dadas las circunstancias en que nos encontrábamos. Pero uno de ellos decía, es que estando yo de alumno en el Instituto Potosino, me dijo, ven, te confieso, que ni siquiera era padre. En 2014 el Vaticano lo encontró culpable del delito de abuso sexual, por lo que le impuso la dimisión del Estado clerical, pena reservada para los casos más graves. En términos coloquiales, le retiró el sacerdocio. Por su parte, el ex sacerdote Alberto Atié critica que desde 1995 las autoridades eclesiásticas de México y del Vaticano tenían conocimiento del tema y nada hicieron. De acuerdo con declaraciones del arzobispo primado de México, Norberto Rivera, al menos 15 sacerdotes han sido enjuiciados y sentenciados por abuso sexual contra menores en México. Bueno, ahí tienen la información. Esperemos que la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, donde hay miembros obviamente católicos, también presenten esta información y pues ellos puedan también recibir su merecida justicia, porque obviamente sabemos que hay muchos ex testigos de Jehová, activistas apóstatas, que vuelven otra vez a la iglesia católica. Tenemos el caso de Armando Carrera, no lo pueden negar, entre miles y miles de casos de ex testigos de Jehová que se vuelven católicos idólatras, y de estos asuntos no hablan absolutamente nada. Pero bueno, ¿serán víctimas de una secta o serán los victimarios? No negamos que hay abusos sexuales dentro de los testigos de Jehová, obviamente esto es terrible y callarlo no logra absolutamente nada. Lo que no estamos de acuerdo es que, sabiendo la clase de individuos que hay fuera de los testigos de Jehová, como la Iglesia Católica está corrupta y ella misma afirma ser la verdad, cosa que no es así, no es la verdad, pues vengan a señalarlos a los testigos de Jehová como que nosotros somos responsables de los suicidios y más. ¿Y por qué tocamos esta noticia? No es por el abuso de niños. Imagínense la cantidad de personas que se habrán suicidado por culpa de este sacerdote católico. Y obviamente esas noticias no las va a ver usted acá. Vamos a seguir leyendo, vamos a... Exadeptos y suicidios. La jueza ha estudiado magistralmente el caso, reflexiona Enrique, ha dado una sentencia basada en la realidad humana de las personas que testificaron. Según nos relata, fueron 5 sesiones maratonianas de 7 horas cada una. Declararon 12 testigos de cada parte, y además la asociación presentó otros 70 testimonios escritos. Una vez terminado el plazo seguíamos recibiendo testimonios, podíamos haber aportado más de 150. En cualquier caso,
Para Chacón fue suficiente con los casos de los que tuvo constancia. La misma jueza determina en esa sentencia que los comportamientos que tienen son propios de una secta y que además tienen elementos de destrucción, por lo que hacen, por ejemplo, con las familias, como señala Enrique Carmona. Y cada vez son más los que comparten esta opinión. Desde que se dio a conocer la mencionada resolución judicial, los miembros de la asociación no han parado de crecer. En los primeros días, a razón de 25/30 nuevas incorporaciones por día. El conocimiento profundo de lo que implica ser un testigo de Jehová solo se alcanza estando dentro, y especialmente cuando quiere salir, asevera. A los que continúan en la congregación, les prohíben tener contacto con los expulsados. Se rompen familias y relaciones de amistad de toda una vida. Padres e hijos que dejan de hablarse, abuelos que no ven a sus nietos, vecinos que no se saludan. El ensañamiento hacia los que se marchan llega a ser insoportable y muchos optan por no seguir viviendo. Tal cual, la gente se suicida. Pero ellos lo tienen todo muy escondido. Bueno, ahí tienen como incluso el suicidio, que pudiera ser por alguna enfermedad mental, algún síntoma de depresión, ruptura amorosa o cualquier otra razón que no tenga nada que ver con el motivo religioso, pues también puede ser fácilmente acusado a los testigos de Jehová de ser una secta destructiva. Pero bueno, mientras sucede dentro de los testigos de Jehová, cuando sucede fuera de los testigos de Jehová no pasa absolutamente nada. Ya vemos sacerdotes católicos que se suicidan, ya vemos pastores evangélicos que también se suicidan en extrañas circunstancias, y cuando analizas los detalles, pues obviamente te das cuenta de que cosas más turbias suceden dentro de otras religiones, de las cuales los ex testigos de Jehová también son parte, porque ellos no pueden negar que muchos de sus miembros vuelven otra vez a estas organizaciones criminales con fachada de religión. ¿Qué le parece a usted? ¿Parece que estamos mintiendo, que estamos exagerando? Me gusta bastante este artículo acá al final donde dice esta parte, ¿no? Vamos a leerla de nuevo, y me hace recordar un texto de la Biblia donde obviamente Jesús hace alusión a esta situación, ¿no? De que obviamente iban a estar también las familias separadas por estos motivos religiosos. Pero vamos a ver, no vamos a caer nosotros en el error de los apóstatas, ¿no? De no citar correctamente la Biblia. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo se cumple lo que dijo Jesús, obviamente. Vamos a verlo acá lo tenemos para que vean ustedes. Lucas 12:53 dice: estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Ahí está clarito, esto lo dijo Jesús, que iba a haber una división. Vamos a ver qué sucede entre los testigos de Jehová. ¿Se cumplen estas palabras? El conocimiento profundo de lo que implica ser un testigo de Jehová solo se alcanza estando dentro, y especialmente cuando quiere salir, asevera. A los que continúan en la congregación, les prohíben tener contacto con los expulsados. Se rompen familias y relaciones de amistad de toda una vida. Padres e hijos que dejan de hablarse, abuelos que no ven a sus nietos, vecinos que no se saludan. El ensañamiento hacia los que se marchan llega a ser insoportable y muchos optan por no seguir viviendo. Tal cual, la gente se suicida. Pero ellos lo tienen todo muy escondido. Bueno, miren lo que dicen ellos mismos, los apóstatas: padres e hijos que dejan de hablarse, abuelos que no ven a sus nietos, vecinos que no se saludan. ¿Qué dijo Jesús con respecto a esto? Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Se cumple o no se cumple? Bueno, dejemos que usted
pueda tomar esa decisión, si se cumple dentro de los testigos de Jehová esa palabra de Jesús. Mientras tanto, en la cristiandad apóstata, de las cuales son miembros los apóstatas, los ex testigos de Jehová, activistas, pastor se suicida tras ser acusado de abuso infantil, después de pagar una fianza de $200,000, pues toma un arma, entra al baño en un hospital y se dispara a sí mismo. Y vemos que las transfusiones de sangre no salvan vida, como mentirosamente nos acusan los apóstatas activistas. Sacerdote católico suicida tras ser acusado de abuso en Alemania. Así que bueno, ahí tenemos que no solo hay desuscripción de la vida dentro de los testigos de Jehová, también hay fuera de los testigos de Jehová. De hecho, fuera de los testigos de Jehová hay mucha cantidad de suicidios o desuscripción de la vida. Y de esto obviamente los apóstatas no dirán nada. ¿Y usted qué piensa? ¿Está preparado si su hijo o hija quiera suicidarse o acabar con todo o desuscribirse de la vida? Pues sería bueno que me analizara este artículo y buscara ayuda si es que lo necesita. Sea paciente, escuche lo que dice su hija, resista la tentación de quitarle importancia a sus sentimientos, darle soluciones rápidas para sus problemas. Deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira. Santiago 1:19. Ayude a su hija a identificar, a poner por escrito lo siguiente: señales de peligro, circunstancias o patrones de pensamiento suelen llevar a tener pensamientos suicidas. Vías de escape, cuáles son las actividades que más les ayudan a reducir el estrés, a pensar en otra cosa, red de apoyo. Y bueno, es importante buscar ayuda. También puede acudir a los ancianos de la congregación, créame que ellos están allí para ayudar. Así que no se desanime y pues cuente con la ayuda y la guía de Jehová.